Sean todos bienvenidos a la charla informativa del curso en Data Storytelling presentada por Educación Ejecutiva de UTEC. Mi nombre es Angie Guamalí y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de este webinar nos acompaña David Chira, Data Enablement Lead en el grupo Intercorp y expositor del curso en Data Storytelling. Por favor, los invitamos a que si tuvieran cualquier duda durante la sesión, puedan dejarlo en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior de Zoom, ya que al finalizar la charla tendremos un espacio para responderlas. Asimismo, al final de la sesión pondremos una encuesta de satisfacción de la charla informativa a la cual podrán ingresar haciendo clic en el link que compartiremos en el chat. Agradecemos muchísimo que puedan responderla y ahora sí, sin más, David, te cedo la palabra para que inicies con el webinar. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, muy bien. Voy a empezar a compartir mi pantalla y me dan el OK si se puede visualizar. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, correcto. Sí, muy bien. Voy a empezar a poner en modo proyección. Muy bien, buenas noches, una vez más. Bienvenidos a esta charla informativa del curso de Data Storytelling, brindado en esta ocasión por UTEC. La agenda del día de hoy vamos a ver por qué estudiar Data Storytelling, cuáles son los objetivos del curso, la malla curricular, el experto, ¿no? Que en este caso es quien les habla, la metodología que vamos a utilizar y las herramientas con las cuales vamos a trabajar, que son las herramientas líderes en el mercado de visualización de datos y analítica. Entonces, primero es, ¿por qué estudiar Data Storytelling? Hoy en día ya no es suficiente con solo saber el manejo de las herramientas de visualización de datos o solo ser un experto de visualización de datos. Como siempre digo, antiguamente se hablaba de buenas prácticas de visualización. Hace un par de años ya se habla del tema de Data Storytelling. ¿Y por qué hablamos de Data Storytelling? Porque ya no solamente satisfacemos al usuario o a la audiencia con mostrarle los dashboards, con mostrarle los gráficos. Lo que buscamos ahora es contar una historia a través de los datos. Recordemos que Data Storytelling es un enfoque estructurado para comunicar información a través de los datos. Esta información la vamos a comunicar haciendo uso de tres elementos. La parte visual, que es el uso correcto de los gráficos, los datos, que es el input para poder accionar al negocio, y este tercer elemento que se viene agregando, como les comento, hace un par de años, la narrativa, que no es nada más que el texto que nos va a apoyar para contar nuestra historia. El objetivo del Data Storytelling es hacer que las personas se metan en la historia. Ahora, la pregunta sería, ¿y por qué necesito el Data Storytelling si antes me bastaba con la visualización de datos, con el dashboard, con el reporte? Lo que sucede es de que hay un estudio que nos dice lo siguiente, que solamente el 5% de la audiencia recuerda la parte numérica, recuerda los KPIs, y el resto de la audiencia recuerda la historia. ¿A qué me refiero? Si yo ahorita les pregunto a ustedes, ¿quién recuerda el cuento de la Caperucita Roja, de los tres chanchitos? Creo que todo el mundo lo recuerda. Y es por eso. ¿Por qué? Porque toda historia es memorable. Lo que buscamos nosotros con este curso es que cuando vayamos a un comité ejecutivo, no solamente mostremos el KPI, sino que contemos la historia. ¿Por qué? Porque de repente la audiencia no se va a acordar el monto de la venta, ¿no? Pero se va a acordar cuáles han sido las acciones para llegar a ese monto, ¿sí? O si de repente van a recordar por qué nuestra venta no ha llegado a nuestra meta y qué es lo que debemos hacer para lograr esa meta. Nosotros, mediante una historia, le vamos a contar por qué estamos bien, por qué estamos mal y qué deben hacer para mejorar esa situación. Eso es lo que vamos a hacer en este curso. Los objetivos del curso son los siguientes. El primero es entender cómo el cerebro procesa la información visual. ¿A qué nos referimos? Aquí vamos a hablar de los tres atributos de atención: el color, el tamaño y la posición. ¿A qué me refiero? Que nosotros vamos a conversar sobre el uso correcto de los colores para captar la atención, ¿sí?
vamos a hablar también de la posición, es decir, dónde deben ir los gráficos más importantes en tu dashboard, ¿correcto? También vamos a hablar del teorema de Gestalt. ¿A qué me refiero con el teorema de Gestalt? El teorema de Gestalt tiene muchos principios. Les voy a mencionar algunos de ellos. Tenemos el principio de similitud, tenemos el principio de proximidad, tenemos el principio de encierro, de conectividad. Un ejemplo. Cuando desarrollamos una tabla, imaginémonos, de que quiero mostrar información haciendo uso de una tabla, ¿no? ¿Qué dice el teorema de Gestalt? Hablando de la proximidad, que no es necesario que cuando tú tengas una tabla, la enmarques. Eso no es necesario. ¿Por qué? Porque distrae a la audiencia. El principio de proximidad va a hacer que el cerebro, ¿no?, asocie que todo lo que está junto es un solo grupo. Entonces, todo lo que está junto a nivel columnar es un solo grupo. Ah, es el grupo de las ventas. Esto que está junto es el grupo de las ganancias. Eso nos referimos como el teorema de Gestalt. Y es lo que vamos a conversar mucho, ¿no?, para poder guiar a la audiencia a leer los gráficos. Vamos a hablar también del manejo de las herramientas en relación al uso correcto de los gráficos. Cuando nosotros vamos a hablar de lo que es Data Storytelling, el segundo paso del Data Storytelling es escoger una visualización eficaz, ¿sí? Ahora, vamos a usar estas dos herramientas para poder desarrollar toda la parte teórica vista en las dos primeras sesiones, lo vamos a llevar en la sesión 3 y 4 a la parte práctica. Vamos también a definir y preparar los datos. Todos sabemos de que en el día a día nos afrontamos o nos enfrentamos a situaciones en las que los datos ya no nos vienen listos solamente para crear un dashboard, ¿no? Entonces vamos a conversar un poquito de cuál es la estructura correcta para la explotación de los datos a nivel de tabla, ¿sí? ¿Cómo yo debo de tener mis datos para poder explotarlos de manera correcta? Haciendo uso de una herramienta de visualización. Como lo mencioné hace un momento, vamos a hablar de las buenas prácticas de visualización. Es decir, yo quiero comunicar cómo ha ido evolucionando mis ventas en los últimos 6 meses. Ah, la teoría me dice que si voy a hablar de un evolutivo, debo utilizar un gráfico de líneas. Algunos por ahí me dicen, David, pero el gráfico de línea no me ayuda mucho. Prefiero utilizar un gráfico de barras. Es que la teoría dice que no, que debes de utilizar barras cuando quieres mostrar valores o comparar valores categóricos. Es decir, quiero comparar las ventas de mis locales. Ah, utilizo un gráfico de barras, ¿no? Y si tú quieres mostrar el evolutivo y de repente la línea no te satisface, utiliza un gráfico de área, porque el gráfico de área no es nada más que un gráfico de líneas pintado hacia abajo, ¿sí? Y seguimos haciendo uso de las buenas prácticas. También aquí vamos a conversar, por ejemplo, sobre qué gráficos no debemos utilizar. Vamos a hablar de por qué no utilizar los gráficos 3D. Vamos a hablar o conversar sobre por qué no debemos utilizar los gráficos de ejes separados, ¿no? ¿A qué me refiero? No sé si ustedes habrán desarrollado o se habrán topado con algún gráfico donde te muestra una línea las ventas, el volumen de ventas, y otra línea el margen o el porcentaje del margen, y son escalas diferentes. Eso no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque eso ocasiona que cuando yo vea la venta y diga cuánto era, tengo que regresar a mi eje de la izquierda y ver cuánto es. Y cuando evalúe el margen, tengo que irme a mi eje de la derecha para poder ver el valor. Esa doble lectura de izquierda y derecha no debe de pasar, ¿no? Y vamos a profundizar un poco más sobre esos gráficos que no debemos utilizar. Actualmente, esta versión del curso de Data Storytelling, vamos a trabajarlo con Power BI y con Data Studio. ¿Por qué digo esta versión? Porque siempre nos vamos actualizando, ¿no?, guiando del cuadrante de Gartner, y Power BI es la herramienta líder o la herramienta top en los últimos años sobre visualización de datos. Data Studio es una herramienta gratuita de Google, ¿no?, que de repente ustedes le pueden sacar provecho por lo que es gratuita, ¿correcto? Y también está por ahí luchando con Tableau y Power BI en este cuadrante de Gartner. Por eso, esta versión del curso de Data Storytelling va a ser dictado
con estas dos herramientas. Ojo, que cuando hablamos de Data Storytelling y toda la parte teórica que vamos a ver en las dos primeras sesiones, puede ser aplicado en cualquier herramienta de visualización. Si de repente en el trabajo que tú estás utilizan Click, también lo puedes aplicar, ¿no? Porque lo importante, como siempre digo, es tener las bases, esa parte teórica, que tú sepas identificar, cómo accionar, ¿no? Y eso lo puedes ya transmitir o reflejar sobre cualquier herramienta de visualización. Así sea hasta un Excel. Sobre el plan curricular, ¿no? El primer módulo va a estar enfocado, como les dije, en esta parte teórica. Entender muy bien la diferencia entre visualización de datos y data storytelling. ¿Sí? Vamos a conversar mucho sobre estas diferencias. ¿Y por qué quiero conversar o hacer mucho énfasis sobre estos dos temas? Lo que sucede es de que a mí me ha pasado muchas veces de que a veces veo que dicen webinar de Power BI con Data Storytelling. La verdad que me he logrado conectar y no aplican Data Storytelling. ¿Sí? Pocas personas son las que aplican Data Storytelling. Lo que vienen aplicando son buenas prácticas de visualización, que no se tiene que confundir con lo que es Data Storytelling. ¿Sí? Les voy a enseñar esa diferencia para que no se dejen sorprender. Y vamos a conversar de los 5 pasos que yo tengo que desarrollar para crear un correcto Data Storytelling. ¿Sí? En el módulo 2 vamos a hablar de la introducción a esas dos herramientas, tanto Power BI como Data Studio o Looker Studio, como se le conoce actualmente. También vamos a conocer un poco de cómo publicar esos reportes y como les lo mencioné en el slide anterior, a nivel de Power BI vamos a conversar un poco sobre la limpieza de datos, que es muy importante. ¿Sí? En el módulo número 3 ya vamos a empezar a crear dashboard, ¿correcto? Haciendo uso de las buenas prácticas de visualización. Eso es muy importante. También vamos a tener una asesoría del proyecto final. Se van a agrupar, ¿sí? En 3 o 4 personas para, en la última sesión, presentar ese proyecto final. Pero ya tenemos experiencia de que la mejor manera de llegar con los proyectos mejor desarrollados es teniendo una asesoría, ¿sí? Ya cuando estemos en la sesión definimos una hora, un día, ¿no? Y todos se van a ir conectando de manera progresiva, unos 15 minutos por cada grupo, muestran el avance, les doy un feedback y continúo, ¿sí? En el módulo número 4 ya vamos a crear un dashboard aclaratorio. ¿Por qué hablo de un dashboard aclaratorio? Porque cuando hacemos un dashboard aclaratorio, que no es nada más que un dashboard estático, es ahí donde aplicamos el Data Storytelling. ¿Por qué? Porque ahí incrustamos la narrativa, el texto, lo que nos va a apoyar a contar nuestra historia. Y como lo había mencionado, la presentación del proyecto final. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver a lo largo de este curso. El experto o la persona que va a dictar este curso es quien les habla. Mi nombre es David Chira. Actualmente, como me presentaron, vengo trabajando como Lead Data Enablement en el grupo Intercore, en el corporativo, y vengo dando ese servicio de consultoría a las más de 30 empresas que tiene Intercore, ¿sí? No solamente de visualización, sino de modelado de datos, de calidad de datos, de gobierno de datos. Entonces, ¿cuál es lo interesante que veo yo de tener este cargo y que por ahí lo podemos conversar? Es de que veo empresas de diferentes rubros, del sector educación, ¿no? Del sector de entretenimiento, del sector retail, del sector financiero. Y si alguien por ahí de ustedes trabaja en este sector, podemos intercambiar experiencias. Eso es algo de lo rico que tengo la oportunidad de brindar el día a día, ¿no? Mi parte laboral. Bueno, también he tenido la oportunidad de dictar capacitaciones presenciales sobre el manejo de Tableau, de Power BI, de Business Object, que es una herramienta de SAP, ¿no? En Panamá, Colombia. Y la metodología de este curso es tener sesiones muy dinámicas con casos prácticos. Vamos a tener discusiones grupales. Como lo había mencionado, vamos a tener la presentación de un proyecto final.
el cual va a contar con una asesoría. Lo que también solemos hacer es de que en la última sesión se tengan las exposiciones de todos los grupos. ¿Por qué? Porque creemos de que así todos nos vamos a enriquecer con las presentaciones y con el feedback que otros compañeros pueden brindar sobre los proyectos o los trabajos realizados. Sobre las herramientas que vamos a trabajar o con las que nos vamos a desarrollar, bueno, para el desarrollo de las sesiones vamos a tener Zoom. Para comunicarnos vamos a tener Slack, ¿sí? Es nuestra herramienta de comunicación, veámoslo como un WhatsApp, ¿correcto? Es donde nos vamos a poder comunicar. De repente tienen alguna duda, me pueden escribir de manera grupal, o si encuentro de repente una noticia, se las dejo en el grupo para que todos la puedan visualizar. También vamos a contar con el Google Drive, donde se van a dejar publicadas o publicados todo el material con el cual se van a desarrollar las sesiones, ¿sí? Y también ahí es donde van a dejar el avance de sus proyectos. Y a nivel visual, ¿con qué herramientas vamos a trabajar? Como la había mencionado hace un momento, con Power BI y Data Studio, o como se llama ahora, Looker Studio. Lo repito, porque hemos elegido estas dos herramientas, porque son las que vienen liderando en el mercado la parte visual y analítica. ¿Sí? Ojo, eso no quita de que por ahí pueda saltar una pregunta de alguna otra herramienta, y si yo le he manejado, pues tengan la seguridad que les voy a responder. ¿Sí? Y no sé si esta parte de repente la quieren comentar los participantes de UTEC sobre el certificado. Sí, no hay problema, David, con que lo puedas comentar. Ah, ya, ok, perfecto. A nivel del curso, vamos a entregar una certificación, ¿correcto? Por haber aprobado o haber participado en este curso de Data Storytelling, se va a tener un plazo máximo de 15 días posterior a la presentación final, es decir, al cierre del curso. También este documento va a estar firmado, ¿no?, por el director de la parte ejecutiva de UTEC, de Educación Ejecutiva de UTEC. Eso es lo que les quería comentar sobre el curso, ¿no? ¿Quién va a estar a cargo de esa ponencia que voy a hacer yo? ¿Qué herramientas vamos a tener? ¿Cómo se va a desarrollar este curso? ¿Qué temas son los que vamos a profundizar? Y si queda alguna duda, por favor, hágamela llegar, que voy a estar atento para poderla responder. Buenísimo. Gracias, David. Ahora vamos a pasar a la parte comercial. Entonces, muchísimas gracias por la presentación. A continuación, le cedo la palabra a Karen Vilca, asesora comercial de UTEC Educación Ejecutiva, quien nos comentará un poco más sobre los aspectos comerciales de este curso. Adelante, Karen. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, sí. Sí, perfecto, muchas gracias. Buenas noches, David, buenas noches, Angie, buenas noches con todos. Mi nombre es Karen Vilca, soy asesora comercial del curso. Les voy a brindar alguna información comercial. Sé que tienen muchas preguntas para David, así que será algo breve. Permítanme compartir mi pantalla, por favor. Listo. El curso es Data Storytelling. ¿A quienes estamos buscando? Tal como lo dijo David, son profesionales que trabajan procesando la data y que buscan comunicar estratégicamente el insight obtenido. ¿Qué aprenderás? Ya lo mencionó David y me parece que está todo súper claro. Igual cualquier duda, después se lo van a poder consultar a él. Para más información o inscripciones, les cuento que las clases inician el 27 de febrero. Ya estamos próximos a iniciar, así que estaremos aceptando inscripciones aproximadamente entre el 23, máximo el 24 de febrero. Las clases son los días martes de 7 a 10 de la noche. Son 6 sesiones. Todo es virtual en vivo, es decir, se tienen que conectar por Zoom. El precio del curso es de 2.900 soles. Sin embargo, para ustedes, los asistentes a esta charla informativa, tenemos un descuento especial. El día de mañana nos vamos a comunicar con ustedes para darle mayor información de esto. Por medio del chat, mi compañera les va a enviar el brochure del curso para que desde ahora puedan revisarlo. Y también les va a enviar un link. Si ustedes le hacen clic, los lleva directo a mi WhatsApp. Desde ahora, si gustan, pueden contactarme para ayudarlos con sus consultas.
A la mano derecha de su pantalla también encuentran mi correo y mi número por si desean contactarse directamente conmigo. Muchas gracias y me quedo también conectada por si tienen alguna consulta. ¿Estás en mute, Angie? Muchísimas gracias, David. Entonces, ya habiendo tenido, muchísimas gracias, Karen, nuevamente por la parte comercial. Ahora damos pase a la ronda de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas en el Q&A o en el chat. Absorbemos todas las dudas referente al tema. Entonces, empezamos. Tenemos una consulta por aquí del Slime que nos dice, para usar la herramienta del Data Storytelling, ¿qué se necesita? ¿Es un software o una habilidad personal en sí? Ok, perfecto, Alex. Te cuento un poquito. Como lo había mencionado hace un momento, cuando hablamos de Data Storytelling, ¿no? Es más la parte, por así decirlo, teórica. ¿Por qué? Porque tú lo puedes luego reflejar en cualquier herramienta de visualización. Power BI, Looker Studio, ClickView, hasta en un Excel. ¿Sí? Entonces, toda esta parte teórica la vamos a ver. Es más, les voy a dar algunos tips de cómo presentar la información, no haciendo uso del texto de manera excesiva, utilizando el color de manera adecuada, ubicar los gráficos en la posición correcta, ¿no? Entonces, responder a tu pregunta es más que todo desarrollar esa habilidad para poder contar la historia y que después la puedes reflejar en cualquier herramienta de visualización. Buenísimo. Luego tenemos una acotación de Israel con pregunta que nos dice, Albert Einstein dijo, si no puedes explicarlo es porque no lo entendiste lo suficientemente bien. Ahora nos dice, ¿cómo podemos llegar a un público no especialista a pesar de los tecnicismos? Un segundo. Sí, ahora sí. Ya, perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque no estuve con problemas ahí. Sí, no hay problema. Nos dice, ¿cómo podemos llegar a un público no especialista a pesar de los tecnicismos? Ok, a ver si entiendo un poquito la pregunta. ¿Cómo de repente llegar a usuarios de negocio, no? Si de repente yo siendo una persona muy técnica. Lo que sucede es de que cuando nosotros vamos a desarrollar un data storytelling, el primer paso que nosotros conversamos es conocer a este público, ¿correcto? ¿Por qué? Porque como lo había dicho hace un momento, el data storytelling es contar una historia y accionar a esta persona. Entonces, yo para poderla accionar, tengo que conocerla, tengo que saber cuál es el nivel, ¿no?, técnico que tienen, si de repente son personas muy de negocio. ¿A qué me refiero de negocio? Si son personas, imaginémonos, de marketing, y yo comienzo a hablar muy técnicamente, es decir, le digo, mira, yo para mostrarte este dashboard he tenido que utilizar un API REST para poderme conectar y descargarme la base de datos, ya lo perdiste, porque es una persona muy de negocio, ¿no? Tengo que conocerla bien para utilizar el lenguaje apropiado. ¿Y a qué también me refiero con conocerla bien? Saber cuál es la posición que esa persona tiene. ¿Por qué? Porque si yo la voy a accionar, tengo que darle una acción que él realmente, según su cargo, la pueda realizar, ¿no? Entonces, ahí también vamos a conversar un poco, que es el primer paso del data storytelling, para poder llegar a esas personas. Buenísimo. Otra pregunta relacionada nos dice, ¿algunos tips para fortalecer esta habilidad del data storytelling? Tú, mi hermano. Sí, perdóneme. Hablando de tips, sí. Vamos a ver, por ejemplo, como le había mencionado, el no uso excesivo del texto. Para desarrollar un data storytelling, no sé si de repente por ahí se habrán cruzado que cuando hacen un gráfico de barras, ¿no? Le dan un color a cada barra. Eso es una mala práctica, ¿no? Cuando hablamos de data storytelling, lo que se tiene que hacer es enfocar la atención. Es decir, si tú tienes 5 barras, en la que tú quieres que miren, dale el color más fuerte. Y a las otras 4, que por así decirlo no te interesan, darles el mismo color, ¿no? Entonces, esos tips, esos trucos son los que también vamos a conversar. Perfecto. La siguiente consulta que tenemos nos dice, ¿es un curso más teórico o es un poco más práctico? Muy buen punto. Es un curso muy balanceado, a diferencia de los demás. ¿Por qué? Porque las 2 primeras sesiones vemos la teoría, cómo llegar al data storytelling. Y después todo esto que hemos conversado lo transmitimos en las herramientas de visualización.
¿Sí? Entonces es un curso muy balanceado. Fantástico. La siguiente consulta es, ¿el feedback del curso va a ser personalizado? Del proyecto, sí, del proyecto es personalizado. ¿Por qué? Porque como les dije, fijamos un día, una hora, un rango de horas y, por ejemplo, dejamos un Excel en el Drive y el grupo 1 dice, ya, yo me conecto de 7 a 7 y 15. El grupo 2 de 7 y 15 a 7 y 30. Entonces, el feedback para llegar al proyecto final es personalizado. Como última consulta, tenemos la de Juan Pérez, que nos dice, ¿de qué manera se puede aplicar el storytelling en el trabajo? En los comités ejecutivos. ¿Por qué? Porque justamente como les había mencionado, cuando les dije en un momento que vamos a hablar de dashboard aclaratorio, que son dashboard estáticos, lo que sucede es de que a veces, como siempre digo, nos damos un comité con un dashboard, ¿no? Y lo comenzamos a leer. Bueno, en la parte superior tengo los KPIs principales que son la venta, la ganancia, el margen. Aquí tengo un gráfico de mapa donde puedes ver que el color me indica si ha ganado o ha perdido. Eso es lo que se hace antiguamente. Ahora no. Ahora lo que vamos a hacer o lo que nos vamos a llevar es de que ustedes analicen la data y la carnecita o lo más importante o el insight que han encontrado, vayan y lo cuenten en un comité ejecutivo. Que tú le digas al gerente, ¿sabes qué? La categoría mesa nos ocasiona pérdida, ¿no? Entonces, si tú le cuentas algo así que a él le permita accionar, es lo rico. Y ahí es donde se aplica el data storytelling, en los comités ejecutivos. Fantástico, hemos absuelto las dudas presentes. Entonces, sin más, muchas gracias a todos por participar en la charla informativa del curso en Data Storytelling. Los invitamos a responder una pequeñísima encuesta haciendo clic en el link del chat. Ha sido un placer y que todos tengan muy buenas noches. Y muchas gracias por su atención. Asimismo, muchas gracias David y muchas gracias Karen. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y recuerden que pueden visitar nuestras páginas web y seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de nuestras maestrías y programas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Los espero. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego. The best place to find a lover, so the party's where I go. Me and my friends at the table doing shot, drinking fast, and we talk slow. And we can always start a conversation with just me. No, trust me, give it a chance. Now I took my hand, stop for the man at the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love is handmade, want somebody like me. Coming off all of my lane, I may be crazy, don't mind be say, boy. Let's not talk too much.